Estamos junto al doctor Alejandro Cabrera para hablar un tema que ocurre tanto a hombres como mujeres. La verdad que las mujeres estamos más estigmatizadas por esta enfermedad, que son las varices. Doctor, la primera pregunta, ¿cómo se generan y por qué las varices? Bueno, las varices son dilataciones de las venas permanentes y que son tortuosas. Hay distintos tipos de varices también, como cordones o grandes, pequeñas venitas que son las arañitas que están en el otro extremo, y entre ambas existen las que llamamos reticulares. Ahora, efectivamente es más frecuente en la mujer que en el hombre. Su origen es básicamente genético hereditario, es decir, en nuestra consulta la mayoría de las pacientes tiene un antecedente previo, ya sea el papá, la mamá, la abuelita. ¿Qué proporción entre hombres y mujeres? Más o menos es 4:1. Por cada 4 mujeres que vemos en nuestra oficina, claro, tenemos un hombre. En hombres también existe, como tú decías, pero es como se consulta más tardíamente. Lo que se está viendo en la imagen son varices cordonales, y que en el fondo son uno de los tipos que son los más frecuentes, lo que todos entendemos por varices. La imagen anterior es una imagen que se refería más bien como estas, que son pequeñas venitas que se llaman telangiectasias. En las piernas, porque siempre lo asociamos las varices a las piernas. Pueden estar en las piernas, pero también pueden estar en la cara, en los brazos, en el dorso de las manos. Entonces, esas, por ejemplo... Lo más frecuente sigue siendo las piernas, ¿no? Absolutamente. ¿Y eso por qué? Por un fenómeno de la bipedestación, es el precio que el ser humano paga por estar de pie. Eso hay que entenderlo. El corazón manda la sangre a los pies por las arterias, tubo de bajada. La sangre tiene que devolverse, se devuelve por las venas, tubo de subida. Entonces, que baje no es ningún problema, pero que suba requiere mecanismos valvulares, es decir, un mecanismo que permita flujo ascendente y que no refluya. Estas válvulas son en definitiva las que fallan y son las que producen en definitiva este reflujo que hace y va produciendo la dilatación de las venas. O sea, ¿es el regreso de la sangre lo que provoca que la venita se empiece a inflamar? Exacto, es un reflujo, es decir, la sangre viene por este tubo que es la vena, ¿no es cierto? Y hay válvulas de retención unidireccionales, es decir, permiten flujo hacia arriba, pero no de vuelta. ¿Y se pueden formar varices en arterias y en venas? No, básicamente en las venas. Ya. Las dilataciones de las arterias se llaman aneurisma, y es otro capítulo, perfecto. es otra historia. Perfecto. Aquí en las venas es el retorno venoso, cómo la sangre vuelve de vuelta al corazón. ¿Hay algún tipo de enfermedad que se confunda con una varice o la varice es inconfundible? No, en general lo que se ve a veces son lo que se denominan angiodisplasias, que son pequeñas malformaciones vasculares, y eso tiende a confundirse con una varice. Pero hoy en día la tecnología permite establecer claramente, por ejemplo, en este grupo de pacientes, cuáles son los puntos de falla. Podemos saber en forma muy exacta hoy en día, a través del ecodoppler color, dónde está el punto que falla. Es lo que llamamos el ecomapeo venoso, tema introducido ya hace varios años y que nos permite entonces tener un diagnóstico muy preciso y entonces los tratamientos que sean más inteligentes. Ya, pero ahí estamos viendo, por ejemplo, doctor, estas ramificaciones. Ahí ya vemos varices un poquito más importantes, pero también hemos visto unas piernas, ¿no es cierto?, con unas venas gigantescas que se salen y dan unas vueltas. Bueno, esas son las venas cordonales y que en el fondo son más frecuentes en el hombre que en la mujer, por la constitución física, aunque también vemos señoras a veces que se han dejado estar por muchos años y que tienen estas venas, como tú dices, de verdaderos cordones y que en realidad pueden tener complicaciones serias. Que son enormes generalmente en la parte de atrás. Sí, pueden aparecer en el muslo como también en las pantorrillas, y evidentemente en las pantorrillas es más frecuente. Tengo una pregunta, doctor, porque muchas mujeres tenemos como esas arañitas en la piel. Si no las controlamos, no vamos al doctor, ¿eso se puede transformar en esos cordones venosos? En general no en un cordón venoso, porque las pequeñas arañitas no tienen una pared tan elástica. Entonces se van haciendo como más densas y van generando como una verdadera mancha en la piel, pero no llegar a cordones grandes. Los cordones grandes tienen relación con una falla de válvula y es mucho más severo y es patología, que eso es lo otro interesante. Es lo que debemos decir, que en el fondo es una enfermedad que tiene complicaciones graves y que es potencialmente invalidante para una persona. Claro. Tenemos ya llamados telefónicos. Magali está llamando de Santiago Centro. Magali, buenos días. ¿Cuál es tu pregunta? Buenos días. Bueno, yo tengo varices en la pierna izquierda, están en fórmulas así como de coágulos hacia arriba sobresalientes. Eso me provoca calambres, me provoca mucho dolor, tengo muchas molestias y bueno, no sé, será porque he trabajado muchos años de noche, parada, y la verdad que quisiera saber si hay alguna manera de que yo pueda tener una receta o un remedio, no sé, algo por allí, porque la verdad es que en estos momentos no tengo los medios como para hacerme un tratamiento y aliviarme y que se me desaparezca.
¿Qué tiene que hacer Magali, doctor? Magali, sí, mira, esos son varices cordonales y efectivamente uno de los factores de riesgo es el trabajo por jornadas muy prolongadas de pie. Entonces efectivamente está el antecedente genético y está el hecho que ella ha trabajado en turno seguramente de pie por largas horas. En segundo lugar, esas varices son peligrosas porque pueden tener, como se va juntando la sangre en las piernas, como que no circula la sangre, hay un verdadero estancamiento, se pueden producir fenómenos de trombosis, flebitis, que pueden ser potencialmente graves. Entonces ya, la verdad, ese es el peligro, digamos, más allá de un tema estético, ¿no? Exacto, es un tema de salud. Ahora, cuando ya las varices son muy, digamos, de larga data, pueden incluso producir daños cutáneos en la piel. Se va produciendo una verdadera pigmentación de la piel, oscurecimiento de la piel. Lo otro interesante que ella apunta son los calambres. Los calambres en realidad son de los músculos, es una contractura muscular. Sin embargo, en nuestra consulta vemos muy frecuentemente que los calambres van asociados con los varices. No se sabe exactamente por qué. ¿Doctor? Aparentemente un tema metabólico. Pero hay una relación. Hay una relación. Sí. Y cuando uno trata las varices, los calambres se van. ¿Qué es lo que tiene que hacer Magali? Tiene que consultar un cirujano vascular o un flebólogo para que efectivamente se estudie, se haga un estudio con ecodoppler color que permita establecer el punto de falla y un tratamiento que hoy en día los tratamientos han cambiado. Ya no son las cirugías típicas de grandes incisiones o grandes periodos de recuperación. Pero mientras ella no puede en su casa, por ejemplo, poner las piernas a la altura, tratar de masajearse ella para hacer puede, algunas cosas caseras, lo que tú apuntas. Para solucionarlo. Primero puede a lo menos una vez al día o 2 veces al día poner las piernas en alto unos 10 minutos. En segundo lugar, usar agua fría en sus piernas que produce una cierta vasoconstricción después de la ducha. Y el uso de algún tipo de calcetín o calceta elástica, que hoy en día el mercado tiene muchas marcas y que son muy frecuentes. Es que justo eso le iba a preguntar, pero nos escribe Luis Riquelme. Él dice trabaja como garzón en este rubro. Es común tener varices. ¿Qué hacen para evitar su aparición? La prevención tenemos como 2 capítulos. Hay una prevención que tiene que ver con el uso de soporte elástico, o sea, algunas medidas externas, que por así decir, la panty o el calcetín en el hombre también. Claro. Existen calcetines elasticados que no solo lo pueden usar la gente que trabaja de pie, sino que en los viajes, etc. ¿Calcetín largo, o sea, ojalá a la rodilla? Llegan casi hasta la rodilla, pero son elasticados. Y después hay una prevención que es mucho más avanzada, que tiene que ver con los antecedentes familiares. Hoy en día, nosotros podemos, por ejemplo, en una mujer joven, cuyos padres tienen varices, la mamá, la abuelita, o sea, hay mucha carga genética, establecer o hacer un diagnóstico de insuficiencia valvular, o sea, la falla válvula que estábamos hablando, antes que aparezcan las varices. Por ejemplo, antes que tenga un embarazo. Y entonces tratar a una persona con endoláser, que son las técnicas modernas, la falla valvular antes que aparezcan las varices. Entonces ya son prevenciones mucho más avanzadas. Se puede prevenir la varice. Absolutamente. Tenemos llamado telefónico desde La Serena, está llamando Lorena. Buenos días, Lorena. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenos días, doctor. Mire, le quiero hacer una consulta. Mire, yo tengo varices en la pierna izquierda, ¿ya? Pero mis varices son verdosas, pero son muy anchas. Y eso me provoca mucho dolor en el tobillo, que es un dolor permanente que yo tengo que sacar la pierna incluso afuera así de las tapas en la noche en la cama, porque es un dolor muy demasiado fuerte. Entonces la consulta mía es ¿qué podría hacer yo? Porque yo fui a ver al traumatólogo, me hicieron de tobillo y de talón, pero no tenía nada. Entonces esa es mi consulta, porque bueno, estas varices las tengo hace años ya, yo tengo 3 hijas, pero no sé realmente de qué vendrá. Es la pura pierna izquierda nada más la que tengo, y se me inflama la pierna, se me hincha, me duele mucho. Bueno, lo que le pasa a Lorena es lo típico de las pacientes, que en el fondo, al haber este reflujo venoso, es decir, la sangre al ir volviendo al corazón, en realidad no vuelve correctamente, se tiende a devolver hacia el pie, va generando un aumento de la presión. Es como si uno inflara un globo, entonces esa presión obviamente reclama, o justamente se hace más sintomática exactamente en el tobillo, en la pantorrilla hacia distal, porque no hay mucha elasticidad en esa zona de la pierna. Entonces lo que ella refiere es justamente esa pesadez, cansancio, edema o hinchazón y dolor. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Debe tratarse, debe estudiarse, pero desde el punto de vista vascular, porque ella se hizo un estudio desde el punto de vista traumatológico. Hay que hacerle un estudio vascular, y eso es un ecodoppler color que permite establecer cómo está el retorno venoso, establecer dónde están los puntos de falla y posteriormente tratar de acuerdo a eso. ¿Y en el caso de Lorena, por ejemplo, tendría que intervenirse, hacerse una operación o un tratamiento con pastillas, remedios podría solucionar su problema? Los tratamientos van a variar, depende de lo que encuentres en el examen. Si en el examen se logra determinar que hay una falla valvular,
En general los tratamientos hoy en día son a través de técnicas mínimamente invasivas, ya no es cirugía. Uno introduce una fibra óptica de láser, llega al punto de fallo y dispara un láser que sella este punto. O sea, muy interesante y muy sofisticado, bajo guía ecotomográfica, es decir, uno está mirando en una pantalla de televisión cómo va viajando esta fibra óptica. Doctor, ¿esto lo cubre el auge, las ISAPRES, algo? Por supuesto que sí, al ser una patología, y esto es interesante que me lo preguntes también con respecto al estudio. Si nosotros tenemos un estudio que muestra una insuficiencia venosa, efectivamente es un tema de salud documentado y por lo tanto sí va a tener cobertura por los distintos sistemas de seguro de salud. Stephanie pregunta, disculpa Pato, que ella ha escuchado que de varices recomiendan operarse en invierno. ¿Es así? No, eso es un mito en realidad. Mira, hay muchos mitos. Ese es un mito, sí, porque lo que pasaba es que antiguamente habían periodos de vendajes muy prolongados. Un mes y medio. Entonces nadie toleraba un vendaje en enero, qué sé yo, o en verano. Pero la verdad es que biológicamente hablando da exactamente lo mismo. Es más, en nuestra consulta habitualmente tenemos muchos más pacientes en verano que en invierno y se pueden hacer. Y hoy en día, gracias a las técnicas nuevas, mínimamente invasivas, con anestesia local, ambulatorias, el periodo de vendaje es mínimo, es decir, prácticamente no existe y por lo tanto, en realidad casi no es impedimento el clima. Doctor, ¿qué pasa con las mujeres? Muchas dicen que cuando estamos sentadas no tenemos que cruzar las piernas, que no tenemos que usar cosas apretadas, al contrario de lo que dicen que hoy día se usan en esas panties o calcetines que son bien elasticados porque cortan la circulación. No, hay un poco de mito en eso. En realidad ni los tacos ni la ropa muy apretada en general van a producir varices. El varice en definitiva viene de una predisposición genética. Aparte de eso, los factores de riesgo más importantes son los embarazos múltiples, la obesidad, el sedentarismo y básicamente el trabajar mucho de pie. Ahora, cruzar las piernas, usar un taco más alto, en general no es algo tan relevante. Y aparte, otra cosa que me estaban preguntando acá, ¿qué pasa con la embolia pulmonar? Al parecer puede ser un síntoma o una enfermedad bastante grave. Bueno, la embolia pulmonar es un cuadro clínico grave. Consiste básicamente en que coágulos llenan las venas del pulmón, no se produce el intercambio gaseoso, hay una insuficiencia respiratoria y es potencialmente mortal. El tema es que muchos de los coágulos que existen en el pulmón vienen de las extremidades inferiores y las varices son un factor de riesgo de trombosis en las extremidades inferiores. Es decir, una persona con varices cordonales, varices grandes, no las pequeñitas, las telangiectasias, las varices grandes, tiene 5 a 6 veces más riesgo de trombosis venosa profunda y por ende, dependiendo de donde esté ubicada esa trombosis, que pueda viajar este coágulo al pulmón y producir una embolia pulmonar. Doctor, Perfecto. Maribel pregunta cuántas veces se deben operar las varices. A ella ya la han operado 2 veces. Y Simón, si el tratamiento es definitivo. Sí, que son dos extraordinarias preguntas. Mira, debieran operarse una vez nomás, en realidad. Con la tecnología hoy en día y estableciendo los puntos de falla, en realidad el tratamiento es muy definitivo. Nada en medicina hoy en día es perfecto, pero muy definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando logramos corregir los puntos de falla con endoláser, prácticamente la probabilidad que vuelvan esas mismas varices es menos del 2% a 5 años. O sea, podemos hablar de algo bastante definitivo. El porcentaje de falla es muy bajo de las técnicas nuevas, digamos. Ahora bien, debiera operarse una vez. No debiera operarse múltiples veces. Sin embargo, la historia que vemos con la cirugía tradicional, que se hacía un poco visual, sin un estudio previo y que era muy cruenta, obviamente se omitían puntos de reflujo y por lo tanto había mucha recurrencia. Eso no lo vemos hoy en día, gracias al estudio previo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Oye, gracias a usted. Gracias, ojalá haya servido.